¿Qué tal? Muy buen día. Les damos la bienvenida al servicio del día de hoy, domingo 30 de mayo, esperando que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Les queremos compartir un versículo que prácticamente ya todos lo hemos visto en un punto de nuestra vida cristiana, que es el de Juan 3:17, que dice: no, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Recordando esto, adoremos a Jesús y a su Padre Dios, que es nuestro Padre, porque Él ha sido bueno y porque está con nosotros. Sabemos, Señor, que has venido a salvar al mundo y que no has venido a condenarnos, y por eso mismo esta mañana queremos estar a tus pies, porque sabemos que ahí estamos seguros, sabemos que ahí nada nos falta y sabemos que ahí lo tenemos todo, Señor, porque te tenemos a ti. Queremos estar a tus pies, junto a ti, prestando atención y cuidado a todo lo que nos tienes que decir esta mañana, Señor. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Tu presencia me levanta.
postrado a tus pies, y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Y ahí permaneceré postrado a tus pies, y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Y ahí permaneceré postrado a tus pies, y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Queremos esta mañana, Señor, estar a tus pies como ese sacrificio vivo, agradable y placentero a ti, Señor. Queremos ser esa alabanza viva, ser esa adoración viva, Señor, para ti. Queremos ser esos hijos fieles tuyos, Señor, que están ahí a tus pies, como María cuando te lavó los pies con sus cabellos, Señor. Queremos estar ahí atentos, sin perdernos nada, Señor. Queremos estar como niños atentos a lo que quiere decirnos nuestro Padre. Queremos estar ahí, Señor, y queremos ser esa luz que brilla en la oscuridad. Queremos ser esas personas escogidas para llevar tu palabra a todos lados, Señor. Queremos ser ejemplo, sacrificio vivo, luz, y queremos ser esos hijos verdaderos tuyos, Señor. Prepara nuestros corazones para este servicio, Señor, para esta palabra. Gracias por la persona que va a dar la palabra, Señor, la bendecimos. Y gracias porque no viniste al mundo a condenarnos, Señor, sino a salvarnos. Viste la necesidad de nosotros y viniste a salvarnos, Señor. Sabemos que no hay nada mejor que estar contigo y estar a tus pies, Señor. Hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies.
Hola, buenos días, bienvenidos a su hogar, aquí en Autoridad de Vida Abundante. Estamos muy contentos en esta mañana del día 30 de mayo del año 2021. Muy agradecidos también con el Señor por todo lo que estamos viendo, todo lo que está sucediendo, testimonios de todo lo que acontece en la vida de todos sus hijos. Y es motivo de alegría para nosotros estar esta mañana aquí reunidos para compartir la palabra, para proclamar la Escritura y también para pedirle al Señor que destape nuestros oídos, que abra nuestros ojos, que podamos nosotros sentir su amor, sentir su calor, sentir esa pasión por la que Él nos tiene precisamente para cumplir una vida de obediencia en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a iniciar, vamos a darle gracias al Señor. El mensaje que tenemos para el día de hoy lo hemos titulado Soy una excepción. A ver, soy una excepción. Cada uno de nosotros es una excepción. Y vamos a ver aquí lo que dice la Escritura acerca de esto. Así es que para empezar, acompáñenme en esta oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor incondicional que nos llena cada día. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no necesitamos hacer algo específico para que tú nos sigas amando. Nos tienes esculpidos en la palma de tu mano, Señor, y te damos gracias. Gracias porque tu Espíritu Santo en esta mañana nos guía, Señor, a estudiar tu maravillosa y bendita palabra. Te damos gracias, Padre, porque nuestros corazones están dispuestos, están agradecidos para grabar en ellos lo que tú tienes para nosotros en tu Escritura, en la enseñanza que has dispuesto en este día, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y sobre todo, Señor, exaltamos tu santo nombre, porque sabemos a quién servimos, al único Dios vivo y verdadero. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú guíes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que inquietes el corazón de tus hijos para que estén dispuestos a escuchar este mensaje. Y también, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo convenza de pecado a aquellos que aún no han aceptado a Jesús, para que escuchen también. Abre sus oídos, Señor, sus ojos, su boca, pero sobre todo su corazón y su pensamiento, su entendimiento, su cerebro, Señor, para que reciban el maravilloso fruto de tu palabra, la maravillosa semilla, Señor, de tu palabra, que como dice la Escritura no vuelve vacía. Te damos gracias por esta mañana fresca, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso en que podemos estar en comunión contigo, en el precioso, poderoso y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a empezar nuestro mensaje, este sermón que se llama Soy una excepción. ¿Qué es una excepción? Una excepción es una persona o una cosa que se aparta de algo generalizado. Se puede apartar de una ley, se puede apartar de algo generalizado. Inclusive hay un dicho que dice que toda excepción es una excepción a la regla, a lo que es común, a lo que es general. Y en esta mañana vamos a hablar de las personas, vamos a hablar de nosotros como hijos de Dios, de una persona que aún está en su proceso de caminar en su vida con el Señor, para saber que es una excepción. Una excepción es algo extraordinario, algo único, algo privilegiado. ¿Sí? Y también es algo o alguien, como decíamos, de la generalidad, que se aparta de la regla común y corriente. Así es que, para empezar, quisiera yo hablar de dos ejemplos de personas que fueron una excepción dentro de sus pueblos. Y son dos ejemplos que vamos a ver en la Escritura. Así es que ahorita vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio en el capítulo 33.
si me gustan acompañar, por favor. Y vamos a estar leyendo la versión Reina Valera. La recomendación, como ya saben, es que traigan una Biblia cuando vengan a escuchar un mensaje o cuando estén escuchando un mensaje en casa donde estén. Procuren tener una Biblia a la mano, procuren tener lápiz, papel y que puedan escribir ahí para dar seguimiento a las citas, memorizar la Biblia. Es muy importante. Nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios principalmente y es necesario que cada uno de nosotros esté alimentando todos los días como un alimento físico el alimento espiritual de la palabra. Así es que vamos a ver dos ejemplos de personajes de la Biblia que fueron una excepción dentro de su pueblo. Uno de ellos es Benjamín. Benjamín fue el último hijo de Jacob, fue el hijo más pequeño, fue hermano de José. Ambos fueron hijos de una de sus esposas, de Raquel, a la que Jacob más amaba. Y es muy especial la vida de este personaje, de Benjamín. Su nombre, Benjamín cuando nació en camino precisamente a Belén. Y su madre Raquel dio a luz en el camino, pero dio a luz y murió. Benjamín salvó la vida, pero su madre murió. Hay que reconocer o recordar más bien que Raquel toda su vida vivió una vida de tristeza. Por eso cuando iba a nacer Benjamín, ella le puso como nombre Benoni, que significa hijo de la tristeza. Cuando nació Benjamín, Jacob su padre inmediatamente le cambió el nombre y le puso hijo de la mano derecha. Entonces aquí podemos ver ya un contraste, un primer contraste que nos presenta la Escritura a través de la vida de Benjamín. Por un lado, Raquel, que la mayor parte de su vida vivió una vida de tristeza cuando nace su hijo, su segundo hijo, su primer hijo, fue José, el segundo hijo fue Benjamín. Cuando nace Benjamín ella muere, pero antes de morir le puso el nombre de Benoni, hijo de la tristeza Benjamín. Un fruto de la vida de Raquel. Aquí tenemos una enseñanza también que a veces damos el fruto de lo que estamos viviendo. Por eso es importante siempre tener la Escritura a la mano, memorizarla, estudiarla, ver lo que Dios dice, para que el fruto de lo que nosotros demos sea precisamente un fruto del Espíritu Santo. Entonces decíamos que Benjamín fue el hijo menor de Jacob. Y como hijo menor de Jacob, fue el único que nació en Canaán. Fue fundador de una familia, de una de las tribus precisamente que servían a Moisés. Su madre Raquel murió, decíamos, cuando dio a luz a Benjamín, pero también vemos como el nombre que le cambió Jacob, hijo de la mano derecha, es una expresión que se utiliza todavía en la actualidad, que utilizan los padres para referirse a un hijo servicial, a un hijo hogareño, a un hijo predilecto. Aquí vemos cómo el fruto de Raquel, aunque fue una mujer triste, dio a luz un hijo, hijo de la tristeza, pero podemos ver cómo Dios en su infinita misericordia iluminó a Jacob para que le cambiara el nombre. Y este cambio de nombre le permitió a Benjamín pasar de una vida llena de tristeza a una vida de gozo y ser el hombre amado de Jehová. Esto es muy importante ver cómo la transformación se da por los nombres, por un lado, pero por otro lado, el fruto de la vida. Jacob actuó de una manera sabia, guiado por Dios, para cambiarle el nombre inmediatamente a su hijo. Y este cambio de nombre tuvo una repercusión importante en la vida de Benjamín. La profecía de Jacob sobre la vida de Benjamín es breve y fácilmente de verificar. El valor personal y el temperamento aguerrido, marcial, característico de los benjamitas a lo largo de toda la historia, están ante nosotros, delante de quién, de Benjamín, como un lobo rapaz, que devora su presa y reparte el botín. Benjamín fue el último, el más valiente también, y la tribu más amada de todas las tribus de Israel. El centro de todos los afectos de la familia y la morada del amado del Señor. Así es que, por favor, acompáñenme ahora sí a Deuteronomio capítulo 33 y vamos a leer el versículo 12. Es un versículo hermoso por lo que dice. Deuteronomio 33, versículo 12 dice:
Es Moisés bendiciendo, o sea, Dios hablando por medio de Moisés, bendiciendo a las 12 tribus. A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. El amado de Jehová, confiado, ¿sí?, habitará cerca de él. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra para Benjamín? El amado de Jehová habitará confiado cerca de él. ¿Cerca de quién? Cerca de Jehová. Y luego dice, lo cubrirá siempre. Una maravillosa promesa, lo cubrirá siempre. Y entre sus hombros morará. Vemos cómo la palabra que Dios le dio a Moisés para este hombre, ¿sí?, iba a representar un gran impacto en la vida de este hombre, que fue una excepción dentro del pueblo de Israel. Algunos benjamitas de la Biblia, ustedes los podrán reconocer. Uno de ellos fue Saúl, el primer de los reyes de Israel. Ahoz, que fue el segundo juez en Israel después de Otoniel. Y un tercero fue Saulo de Tarso, otro benjamita, que no estaba ni un ápice detrás de los principales apóstoles de Jesucristo. Y aunque era la más pequeña de las tribus, Benjamín nunca pudo ser despreciado. ¿Por qué? Porque en la división de la tierra, como lo registra Josué en Josué 18:28, dice que Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Entre los hombros de Benjamín, el Dios de Israel hizo habitar su nombre. En Benjamín cubrió a Israel todo el día. Y la tribu de Benjamín, como sede del amor de Dios, debe ser el lugar hoy en día de reunión de todo Israel. Así es Jerusalén, una figura. Tiene las puertas abiertas para todas sus tribus. Así es que el primero de los ejemplos lo podemos ver en este hombre, Benjamín, hijo de Raquel y de Jacob. Un hombre al que Jacob le cambió el nombre y un hombre que fue conocido por ser el amado de Jehová. Vamos al segundo ejemplo que tenemos y es Ahoz. Ahoz, el segundo juez de Israel. El nombre de Ahoz significa fuerte o unión. Fue el segundo juez de Israel. Y este hombre también fue la excepción de su pueblo. Primero, porque no fue un hombre diestro, fue un hombre zurdo. Era un gobernante de Israel. Y lo peculiar de su tribu, de la tribu de Benjamín a la que pertenecía Ahoz, es que en ella había 700 hombres zurdos. Y todos se habían vuelto tan hábiles en el uso de la mano izquierda que podían lanzar piedras a la distancia de un pelo y nunca fallar. Tenían una habilidad con la mano izquierda. ¿Y qué le tocó hacer al rey? ¿Qué le tocó hacer a Ahoz, el segundo juez de Israel? Bueno, el rey Eglón, que era el rey de Moab, se había unido con otras naciones para oprimir a Israel por imponerles impuestos escandalosos sobre el pueblo. Pero Ahoz recibió una misión divina, destruir al opresor, una misión encomendada por Dios para destruir al opresor de su pueblo. Y fue a buscar precisamente a Eglón. Fue a encontrarse con el rey en su casa de verano, decirle que tenía un secreto para él. Ahoz, el zurdo, llevaba un puñal de doble filo dentro de su fajo, en su costado derecho. Al encontrarse con Eglón, sacó su daga, la clavó en el vientre de Eglón, que por lo gordo, pues no pudo salir la empuñadura del puñal, y ahí murió. Terminó con la vida de este rey opresor, y así, para la salvación de Israel, el arma de la mano izquierda de Ahoz hizo justicia. Vamos al libro
de Jueces, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 12 al 15. Jueces capítulo 3, versículos del 12 al 15, dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hay que recordar que el periodo de jueces inicia precisamente cuando el pueblo de Israel se desvía. Antes de que llegara el rey Saúl, el rey del pueblo de Israel era Jehová. Pero ellos se desviaban, cometían actos de abominación en contra del Señor, en contra de Jehová, y Dios mandaba jueces, empezó a mandar jueces para que ordenaran al pueblo de Israel. Aquí había Dios mandado, después de Otoniel, el hermano menor de Caleb, mandó a Od. Y el versículo 12 dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo contra Israel. Habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, Eglón, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Imagínense, ahorita lo leímos rápidamente, pero durante 18 años el pueblo de Israel estuvo sometido con impuestos escandalosos precisamente para el rey de Moab, al rey Eglón. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. ¿Quién fue? Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él, o sea, con Ahod, un presente a Eglón, rey de Moab. Decíamos que era una misión divina que Dios le encargó a Ahod. Ahod había hecho un puñal de 2 filos y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Entregó el presente a Eglón, se reunieron en la casa, en la casa de verano de Eglón, y ahí solos Ahod tenía el valor precisamente para acabar con la opresión. Y esto es lo que Dios hace. Dios hace cosas maravillosas y puede usar todo tipo de circunstancias, de situaciones, de cosas para el cumplimiento de su propósito. Así fue cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros. El Espíritu Santo está ahí precisamente en nuestro corazón para ayudarnos, está en nosotros para lograr cualquier cosa que Dios nos haya pedido. Debemos ser obedientes siempre a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él siempre está ahí, es nuestro compañero fiel, es nuestro ayudador, es nuestra guía para ayudarnos a hacer lo que Dios nos ha pedido y lograr precisamente el cometido que Dios nos da. Dios nunca nos va a guiar mal, el Señor siempre nos va a mantener rectos con la vista siempre adelante, buscando lograr el propósito que Dios ha establecido para la vida de cada uno de nosotros. Dios no nos va a desviar de su camino bajo ninguna circunstancia. Él siempre desea beneficiarnos al máximo. Vamos entonces a ver cómo cuando nosotros acudimos a Cristo, Cristo también es nuestra autoridad. Cristo, hay que recordar, es la promesa de nuestra fe. Es lo que nos ayuda a seguir adelante, ahora como hijos de Dios. Y sabemos que Jesús, cuando estuvo aquí, Jesús era una persona, era un ser divino. ¿Por qué? Porque Jesús vino a eso, vino a dar a conocer al Padre. Es el fundamento de nuestra fe, pero también vino a salvarnos, a darnos esa libertad del pecado. Vamos al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 8, al Evangelio de Juan, al capítulo 8, y vamos a leer el versículo 42. Es Jesús el que está hablando y se dirige precisamente a su audiencia. Dice: si su Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Aquí, si Dios era verdaderamente su Padre, entonces el pueblo, los fariseos, todos los judíos debían amar a Jesús. Pero Él dejó en claro que su origen era un origen divino, no era un origen natural, no era un origen humano. La misión de Jesús fue planeada por Dios, fue un propósito que también fue establecido por Dios.
Y así como en esa época, hoy nosotros también debemos preguntarnos, ¿quieres escuchar con un corazón receptivo lo que Dios te está hablando, lo que Cristo te quiere decir? ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo a escuchar a la luz de lo que sabes de la palabra de Dios? Vamos ahí mismo al versículo 47, que dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Es Jesús hablándole precisamente a los judíos, y donde les dice, el que es de Dios va a escuchar la voz de Dios. La gente no puede escuchar lo que es de Dios, porque primero tiene que saber si le pertenece a Cristo. No puede escuchar lo que Dios tiene que decir si no le pertenece a Cristo. Y esto es muy importante porque entonces la gente elige escuchar el mal y está cerrando sus oídos a la voz de Dios. La disposición de Satanás, ¿cuál es? Es la de un mentiroso, un pervertidor de la verdad, uno que engaña a todo el que le permite dirigir sus vidas y sus pensamientos. Satanás no está preocupado por la gente ignorante, no está preocupado por los que aún no han aceptado a Jesús como su Salvador personal, porque esos ya los tiene en la bolsa. Satanás está preocupado por todos los hijos de Dios, está preocupado por cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, porque cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, Satanás busca la manera de hacer cualquier cosa, de meter cualquier engaño, cualquier triquiñuela, con tal de apartarnos del Señor. Porque Él es un pervertidor de la verdad. Y Él lo que quiere, busca es que nosotros como hijos de Dios nos apartemos del Señor a que llegue el momento en que en lugar de adorar al Señor, en lugar de adorar a Dios, estemos adorando a Satanás. Por eso Él permite dirigir sus vidas y pensamientos a todo aquel que ha sido engañado y que vive bajo la potestad del diablo. Sabemos que la Biblia menciona muchos pecados. También nos advierte de muchas cosas de las cuales nosotros debemos abstenernos, como por ejemplo lo que menciona en los mandamientos, en la ley de Moisés. Dice que no cometerás adulterio, que no robarás, no matarás, no hablarás, ni darás falso testimonio. Y la lista sigue y sigue y sigue. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento se habla de más de 600 mandamientos. Pero las personas generalmente no piensan así. Cuando escuchan los mandamientos, ellos dicen, soy una excepción. ¿Por qué piensan que son una excepción? Muy fácil. Porque ellos dicen, soy una excepción porque soy bastante bueno, soy bastante buena, no soy una persona mala, no he matado a nadie, no he cometido adulterio, no he robado, no doy falso testimonio. ¿Sí? Ese es el pensamiento que inmediatamente viene a la mente de las personas. ¿Por qué? Porque ellos sienten que son buenos, que son buenas personas. Y hay que recordar que la Escritura dice que bueno solamente hay uno, que es Dios. No hay nadie bueno en este mundo, nadie, ninguno. El único bueno es Dios, es el Señor. Y no importa quién seas, no importa lo que seas, ni tampoco cuánto tiempo tengas conociendo al Señor. Tú no puedes violar los principios que establece la Escritura. Primero, tú no puedes cambiar un principio bíblico, uno de los cuales está precisamente en el libro de Números. Acompáñenme a Números en el Antiguo Testamento. Números está antes de Deuteronomio. Y vamos a leer Números, lo que nos dice el capítulo 32, el versículo 23. ¿Por qué? Porque este principio bíblico dice que debemos saber que su pecado los alcanzará. Dice Números, capítulo 32, versículo 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que tu pecado, su pecado, los alcanzará. Sabed que su pecado los alcanzará. Aquí nadie puede decir que es bueno, porque bueno solamente Dios. Y cuando uno dice, escucha los mandamientos, no, pues yo no he matado, soy una persona buena, lo que están haciendo es que se están exaltando.
el orgullo, el egoísmo que hay en su corazón aflora para decir: yo soy una persona buena, yo soy una persona que amo a mi familia, los tengo bien ubicados, los tengo bien mantenidos, tengo mi trabajo, soy un hombre decente, soy un hombre honrado. Lo que vale es lo que hay en tu corazón. Y como dice aquí uno de los principios, tu pecado te va a alcanzar. En segundo lugar, Gálatas capítulo 6. Acompáñenme a Gálatas, que está en el Nuevo Testamento. Gálatas, está antes del libro de los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, y está después de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. ¿Qué dice la Escritura? Cosechamos lo que sembramos. Es otro principio. ¿Y qué sigue? Más de lo que sembramos después de sembrarlo. No podemos cambiar eso. Y aquí no debemos, o no seas engañado por aquellos que dicen que a Dios no le importa lo que hagas en tu vida, no importa cómo vivas tu vida. Está demostrado que cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos y después de sembrarlo. Esto significa que nosotros vamos a experimentar las consecuencias de nuestras decisiones por mucho tiempo, sean estas buenas o malas. Hay que recordar que Dios perdona el pecado. Cristo, cuando vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, vino a perdonar todos nuestros pecados, pero no vino a limpiar las consecuencias del pecado. Por lo tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado y vivir en obediencia al Señor por amor a Él, para que podamos estar seguros que nuestras vidas, tu vida, produzca una cosecha de bendiciones que te va a traer alegría, que te va a traer gozo, la manifestación del Espíritu Santo por medio del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la fe, del amor, de todo eso. Entonces, nosotros sabemos que para tener una vida plena, para ser obedientes al Señor, debemos saber lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para todos y cada uno de sus hijos, pero también exige algo de nosotros, exige algo de cada uno de nosotros. ¿Acaso no prometió Dios estar con nosotros en todo momento? Claro que sí. ¿Hay algo demasiado difícil para el poder de Dios? Claro que no. Por eso es importante que cuando tú tomes una decisión importante en tu vida, preguntes a Dios directamente. Algunas personas creen que por consultar a otras personas tienen asegurada la confirmación de su decisión. Pero Dios lo que quiere es un corazón atento, un corazón obediente, un corazón entregado a Él, y que nuestras decisiones más importantes verdaderamente las consultemos precisamente a Dios. Y una decisión importante es una decisión que puede tener un impacto que va a cambiar tu vida. No una decisión tan sencilla como si te debes de bañar o no, ¿verdad? Por favor, báñate. Es una decisión que no necesitas consultar con Dios, o si te tienes que lavar la boca, por favor, lávate la boca. No son decisiones que debas consultar con Dios, decisiones que vayan a cambiar tu vida, porque Dios nos ofrece lo mejor. Lo mejor es el Dios Todopoderoso. Y esto no significa que no va a haber situaciones, que no va a haber sufrimiento, que no va a haber dolor, que no va a haber necesidad. Pero Dios sabe lo que necesitas, Dios sabe lo que hace falta para formarnos, porque Él nos creó. Y Él nos va a convertir en las personas que quiere que seamos. Él lo va a hacer. O sea, si tú has vivido hasta aquí una vida y llega un momento en que tú dices que estás arruinado, que no has hecho nada, que te sientes decepcionado de lo que has logrado,
que te sientes desanimado, comienza hoy entregándole tu vida al Señor. Ten un encuentro personal con Jesús para que tu vida a partir de hoy empiece a cambiar. Dios te tomará donde estés. Él va a perdonar toda tu vida pasada. Y a pesar de tu pasado, Cristo te va a ayudar a superarlo. Pero, tristemente, la mayoría de la gente no está escuchando a Dios. ¿Por qué? Porque solo hacen lo que les place, solo hacen lo que les gusta, lo que les agrada, solo hacen lo que les conviene o solo hacen lo que les va a dejar algún beneficio material. ¿Cuál es la prioridad para nosotros como hijos de Dios? La prioridad para todos los seguidores de Cristo es servirlo a Él precisamente a través del servicio al prójimo, conforme a lo que la Biblia dice. Y vamos a 1 de Corintios capítulo 12, ahí atrásito, tenemos después de Gálatas 2 de Corintios, vamos a 1 de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 26 y 27. Decía yo que la prioridad para los seguidores de Cristo es servir al Señor a través de ¿qué? Del servicio al prójimo. Dice el versículo 26 de 1 de Corintios 12, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Qué miembros? Los miembros del cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia. Todos en la iglesia formamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de su iglesia. Dice el 27, pues si ustedes son el cuerpo de Cristo y son miembros cada uno en particular, ¿qué significa? Que ninguno es igual a los demás, todos somos distintos. Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho diferentes, gracias a Dios. Nuestra iglesia es un cuerpo unido, es un cuerpo eficaz, y aun cuando los miembros de nuestra iglesia tengamos opiniones diferentes, yo me haría estas preguntas. ¿Qué pasaría si no estás en esta iglesia para recibir ánimo, sino para ser de edificación? ¿Qué pasaría si no estás en esta iglesia por lo que puedes recibir, sino por lo que puedes aportar? ¿Qué pasaría si asistes a esta congregación no solo para ser servido, sino para servir con tus dones, con tus recursos a los demás? Por eso tienes que decir, soy una excepción y voy a actuar como tal. Tú eres una excepción porque eres único, no tienes una copia, no tienes a nadie igual a ti, y por eso debes actuar como esa excepción, como los ejemplos que vimos, que fueron ejemplos, fueron excepciones dentro de un pueblo israelita, un pueblo que se dedicaba cada vez más a pecar contra Dios, que se dedicaba cada vez más a hacer cosas de abominación contra Dios, que desviaba su mirada hacia los ídolos falsos, que desviaba su mirada hasta los dioses que no existían. ¿Pero por qué? Por la contaminación que tenía precisamente de las naciones que lo rodeaban. Hay que recordar cuál es el propósito de la iglesia y el poder que ésta tiene. Primero, seguir a Jesús. Es mucho más que creer, es pertenecer a Cristo. Solo podremos alcanzar nuestro potencial en Dios en la medida que nosotros pertenezcamos al cuerpo de Cristo. El hecho de que estés en la congregación no es un hecho gratuito, no es una cosa de suerte, no es una cosa tampoco de coincidencia. Es Dios el que te ha traído a la iglesia. ¿Para qué? Para que tú presentes tus dones, para que los ofrezcas al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo pueda ser fortalecido. Solo podemos alcanzar nuestro potencial espiritual en Dios en la medida que pertenezcamos al cuerpo de Cristo. Es imposible crecer y alcanzar la madurez espiritual a solas. Tú no puedes pensar que ya porque tienes a Jesús no necesitas congregarte, que Dios te habla, que Dios te dice, que Dios te guía. Pero es imposible que mediante esa vida solitaria puedas madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque todos como cuerpo de Cristo debemos estar conectados con las demás partes del cuerpo. Y hay un poder especial en pertenecer precisamente a la familia de la iglesia. Vamos a ver otro ejemplo.
cuando uno no se siente confiado, cuando uno tiene miedo. Y vamos al primer capítulo de Reyes, al capítulo 19, primer capítulo de Reyes, que está en el Antiguo Testamento, después del segundo libro de Samuel, y vamos rápidamente al capítulo 19. Aquí vamos a ver una historia relativa al profeta Elías. El profeta Elías había hecho una gran obra. Dios lo había guiado precisamente, y de eso hablamos la semana pasada, lo había guiado para derrotar a los 450 profetas de Baal. Dios mostró su poder por medio de Elías, y todo el pueblo se rindió ante el Señor. Pero después de lo que sucedió, Acab, el esposo de Jezabel, el rey de Israel en ese tiempo, le comenta a su esposa, Jezabel, una mujer sidonia, una mujer pagana, y ella, que había protegido a los profetas de Baal, le manda un mensaje a Elías y le dice: mañana a esta hora tú también vas a sufrir lo que sufrieron estos profetas. Y Elías, después de toda esa maravilla que Dios había hecho a través de él, llena de temor su corazón y huye, se va, se escapa, lejos de Jezabel para no morir. Pero llega un momento, un punto en donde ya no puede más. Deja a su criado en un pueblo y él sigue adelante para que su criado no sufra las consecuencias de la amenaza de Jezabel. Dios lo alimentó física y espiritualmente para fortalecerlo antes de emprender un viaje de 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, el monte Horeb. Y ahí Elías lo que hace es que se mete en una cueva. Se mete en una cueva y Dios llega a preguntarle precisamente en el versículo 9 de Primera de Reyes, capítulo 19, dice que se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué le dice el Señor? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y finalmente salió de la cueva. Se puso a la puerta y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió lo mismo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada precisamente a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero aquí el Señor, ¿qué le dice? Vas a ser la excepción y vas a actuar como tal. Eres la excepción dentro de este pueblo y vas a actuar como una persona de excepción. Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat lo ungirás, porque será él quien te supla a ti, quien va a ser profeta en tu lugar. Vemos aquí cómo Dios preparó a Elías para ser una persona de excepción. Por eso tú di: soy una excepción y voy a actuar como tal, como excepción. Cada vez hay más personas que manifiestan admiración por Jesús, pero un gran rechazo hacia las congregaciones, hacia la iglesia por la cual Jesús murió. Y Juan rechazó precisamente la actitud de este tipo de personas cuando los acusa de mentirosos a los que tenían este tipo de sentimientos. Estaban de acuerdo en admirar, aceptar a Jesús, pero rechazaban la iglesia. Vamos a primera de Juan capítulo 4 versículos 20 y 21, que dice:
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Somos una congregación, somos miembros que nos unimos como obreros a la labor de Jesús de edificar la iglesia. Di conmigo, soy una excepción y voy a actuar como tal. Aquí debemos demostrar que en verdad somos una excepción. Pero también hay factores que impiden que seamos esa excepción. Cuando nosotros permitimos que nuestros sentimientos, el razonamiento humano, dobleguen nuestro carácter. Así vive la mayoría de las personas. Dicen que lo han pensado, que no lo han sentido, que han orado por eso, pero no sienten que sea lo que Dios quiere para ellos. Y se guían por sus sentimientos. Y hay que recordar que los sentimientos son como las olas del mar, que van y vienen. Y la gente vive así, conforme, porque en ninguna parte de la Biblia nos dice que debemos guiarnos por nuestros sentimientos. Nosotros debemos guiarnos por la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los sentimientos siempre son cambiantes y se ven afectados por todo, por emociones, por situaciones, por circunstancias. Debemos vivir por fe. Debemos creer en la palabra de Dios. Quien no es nuestra guía es la palabra de Dios, que no cambia. Todo lo demás cambia, pero la palabra del Señor no cambia. Por eso no podemos guiarnos por nuestros sentimientos, no podemos vivir por sentimientos, por emociones, no podemos guiarnos por el razonamiento humano, porque no hay ni una palabra en la Sagrada Escritura que diga que nuestros sentimientos son los correctos. Nos debemos regir por la confianza que tenemos en Dios, porque Él prometió que nos va a dar una vida nueva. Otro de los factores que impiden que seamos excepción es cuando no vemos actuar a Dios en nuestras circunstancias. Cuando suceden cosas que nosotros no esperábamos o cosas que no habíamos planeado, no vemos a Dios en esas cosas, en esas circunstancias. La mayoría de nosotros vemos a Dios en nuestras circunstancias cuando son buenas. Cuando tenemos lo que queremos, cuando vamos a donde queremos, cuando manejamos esto, lo que queremos, cuando nos vestimos con lo que queremos, cuando vivimos donde queremos. Ahí es donde vemos a Dios. Pero ¿qué tal cuando tocamos fondo y dejamos de tener todo eso? Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Acaso ha desaparecido? ¿Nos ha dejado? ¿Ha cambiado? Pero se nos olvida que Dios dijo que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. ¿Dios ha cambiado? Claro que no. Así que debemos confiar en Él, aunque no siempre entendamos lo que está haciendo. Siempre actúa en nuestras circunstancias para cumplir su voluntad y siempre para nuestro bien. Dios es un Dios de gran amor que expresa su voluntad a través de lo que nos sucede, para guiarnos cada día, no para que todo se nos haga fácil, sino para entender que lo que Dios está haciendo en nuestra vida tiene un propósito primordial. ¿Por qué? Porque Dios trabaja para bendecirnos en una sola línea. ¿Qué hace entonces el Señor? Nos lleva por pruebas, dolor, dificultad, adversidad, para que cuando lleguemos al punto donde Dios nos quiere llevar, estemos tan agradecidos con Él que nos deleite obedecerlo. Por eso debemos decir, soy una excepción y voy a actuar como tal. Soy una excepción, di conmigo, soy una excepción y voy a actuar como tal. Dilo, soy una excepción. Fuerte que se oiga, soy una excepción. No, ¿qué excepciones? Soy una excepción. Y voy a actuar como tal. Aquí es donde debemos demostrar que en verdad somos una excepción.
Otro de los factores también que impide que seamos excepciones cuando escuchamos malos consejos. Y aquí debemos tener cuidado a quien escuchamos. No escuches a tus amigos cuando se trata de tomar decisiones importantes en tu vida. No busques consejos sabios en tus amigos, porque la decisión va a ser entre Dios y tú. No entre Dios, tus amigos y tú, entre Dios y tú. Y también hay otra cosa que nos afecta para ser una excepción, cuando nos enfocamos en las circunstancias y no nos enfocamos en Dios. Y esta es una trampa en la que siempre caemos. No son mis circunstancias por sí solas, sino mis circunstancias de las cuales Dios está muy consciente y Él sabe bien por qué estoy donde estoy. Él es el que está preparando el camino para hacerme llegar a donde Él quiere que yo llegue. Porque ¿cómo maduramos espiritualmente? ¿Y cómo crecemos en nuestra fe? Al ser desafiados precisamente por las circunstancias que no son normales, desafiados por algo que no parece lógico, que parece difícil. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios me pidió esto? ¿Por qué me está pidiendo que haga esto? Porque es Dios que está haciendo lo que debe hacer para impulsarnos a crecer en nuestra fe y madurar espiritualmente. Dios siempre está velando por nuestro bien. Dios siempre está velando porque nos enfoquemos más en nuestra relación personal con Él. Por eso debemos decir, soy una excepción y voy a actuar como tal. En esta mañana, nosotros también debemos evitar cómo escuchar la voz de Dios y no escuchar las mentiras del diablo. Porque el diablo sigue hablando. Y hay personas que nunca van a poder estar en paz en su vida porque no pueden cerrar sus oídos a las acusaciones del diablo. No hay un solo pecado en tu vida que Dios no perdone. Ahora, si tienes la idea de que vas a pecar y lo vas a disfrutar, porque la Biblia dice que si lo confiesas Dios te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad, te estás tendiendo una trampa de la cual no vas a poder salir y estás poniendo a prueba a Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Dios es tan maravilloso que te ama, y cuando dudes de cualquier cosa, de cualquier situación o circunstancia, el mejor lugar a donde debes acudir es directamente a la palabra del Señor y decir, Señor, ¿qué dices de esto? ¿De dónde provienen estas dudas? Tú prometiste suplir todas y cada una de mis necesidades. Tú le has pedido a Dios muchas cosas y Dios te ha dado hasta lo que no le has pedido conforme a su voluntad, porque Dios nunca falla. Es nuestra relación con Dios, al escucharlo y obedecerlo, lo que trae a nosotros paz, lo que trae amor y esa conversión de ser una excepción y actuar como tal. No ser como la mayoría, no ser como todos quieren que seamos. Dios quiere que tú seas una excepción dentro de este pueblo y que actúes como esa excepción. Lo más importante en tu vida, la mayor garantía de dirección es tener la palabra del Señor, escucharlo, porque Dios nos dirigirá en cada ocasión. Isaías 41 dice: Mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, y yo te ayudo. Es la palabra de Dios la que nos mantiene en el buen camino cuando todo lo demás quizá vaya mal en nuestra vida. Pero Dios ahí está. Dios ahí está.
Él nos va a ayudar. Y pide que estemos a sus pies, rendidos. A tus pies. Recuerda que el Señor quiere llevarte a un crecimiento espiritual que nunca has imaginado. Quizás el día de hoy estés delante del Señor, preguntándole por qué has vivido así hasta hoy. Y es el momento. Es el momento de que te humilles delante de Él. No hay lugar más alto ni más grande que estar a los pies del Señor. ¿Cuál es el primer paso? Pedir perdón a Cristo, que perdone tus pecados, no porque lo merezcas, sino porque Él dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando Cristo fue a la cruz, murió y pagó nuestra deuda de pecado. Si hoy, humillado donde estás, a los pies de Cristo, y le pides que te perdone, Él lo hará. Pero no solo eso, Él te va a guiar, te va a dirigir y te va a ayudar a entender la palabra del Señor. Algo que va a cambiar tu vida para siempre. Quien sea que seas y donde estés, Dios está dispuesto a cambiar tu vida si tú se lo pides y se lo permites. No hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies, a los pies de Cristo. Y en esta mañana tú di: soy una excepción y voy a actuar como tal. Una excepción dentro de este pueblo del Señor. Humillado delante de Cristo, a los pies de Él. Y ahí permanecer a los pies, postrado a tus pies. Ahí permanecerás a los pies de Cristo. Dios está dispuesto a cambiar tu vida si hoy se lo pides y le permites actuar en tu corazón. Dios lo quiere hacer. Dale la oportunidad y dile: soy una excepción y quiero actuar como tal. No hay lugar más alto ni más grande que estar a los pies de Cristo. No hay lugar más alto ni más grande que estar humillados a los pies de Cristo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor,
por tu maravillosa, extraordinaria, exquisita palabra. Gracias, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo grabe tu verdad en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Padre, danos esa valentía necesaria para obedecerte, aunque no podamos apreciar con mucha claridad lo que sucede a nuestro alrededor, y que podamos gritar que somos una excepción y que actuemos como tal, no solamente de palabra, sino de conducta. Y Señor, cuando nos envíes, llénanos de tu sabiduría, Señor. Llénanos de tu valentía para ser obedientes con lo que tú quieres que hagamos. Padre, te amamos, te adoramos, te alabamos, te bendecimos por todo lo que tú nos das. Cada favor, cada bendición, cada muestra de tu misericordia, pero sobre todo, Señor, por tu presencia y por tu poder en nosotros. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por todo lo que estás haciendo y vas a seguir haciendo. Y todos y cada uno de nosotros decimos que somos una excepción y que vamos a actuar como tal para glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, hoy y siempre.